Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Consultorio Abierto, el podcast donde vamos a hablar de medicina sin batas y sin filtros. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo muy querido, el doctor Jaime, especialista en pediatría y neonatología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias, Gadiel. Muchas gracias. Un gusto de estar aquí contigo, con Tirso, que tiene poco que lo conocí. Pues ya tiempo de conocernos, Gadiel, desde el internado y la Sí, residencia. y Por fíjate lo que que, vemos básicamente, no, perdón, dale, fíjate dale. que algo que me sorprendió bastante de ti es que tienes un montón de reseñas en Doctoralia. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué se siente que eres más famoso en Doctoralia? Quizá que varios influencers o con lo que lo intentan ser en TikTok y en Instagram. No, bueno, son cosas que yo creo que bastante distintas. La verdad es que, como les dije, Gadiel me conoce desde la residencia. La verdad es que si bien siempre fui como bastante abierto a divertirnos, a echar cotorreo, pero nunca se me ha dado muy bien el interactuar en las redes sociales, al menos de la forma en la que veo que se está explotando tanto hoy. Creo que siempre va a hablar más por uno el trabajo, los resultados que entregue, la forma de tratar al paciente, que a lo mejor las dinámicas que uno haga en TikTok o en cualquier red Y es social. que más que esto, la dinámica del pediatra es muy diferente, ¿no? Porque el pediatra, pues, tiene que ser Sí. esta como voz amigable, que interactúa, pues, no solamente con el paciente pediátrico, pues, sino también con los papás y tiene que llenar el ojo de los papás, ¿no? Y hablando de la especialidad, para muchos dicen que, pues, para ser pediatra tienes que estar un poco deschavetado. ¿Tú de que conoces ciertos pediatras, crees que esto tiene sentido o es un mito? Pues sí, no, fíjate que hay algo bien curioso de las residencias y yo creo que en cualquier Ujú. residencia, que ya desde el momento en el que hacemos un examen para entrar a una residencia donde ya sabemos que sean 3, 4, los años que sean, pues no nos van a tratar tan bien, donde vamos a estar encerrados mucho tiempo, o sea, ya desde ahí a lo mejor algo no Claro. está tan bien, ¿no? Donde uno está haciendo un examen para pedir eso, pero pues bueno, finalmente es alcanzar algo que uno busca. Y sí, los servicios de pediatría en general sí son un poquito especiales en cuanto a, son muy TOC en algunas cosas, son muy demandantes en algunas cosas. O sea, tiene como partes muy buenas y tiene algunas partes que de repente uno sí dice, ay, no sabía que el pediatra podía ser así de quisquilloso, digamos, con los demás. Pero doctor, a ver, más que yo entiendo la parte de la complicación, ¿no? En la especialidad en sí, pero lo que en serio no acabo de entender es cómo soportas a los papás encima de ti 24/7 preguntándote cuánta cosa. Pues es que hay de todo y uno aprende a entenderlos, a comprenderlos. Si hay cositas que uno sin problema, por ejemplo, puede responder inmediatamente, hay cosas que uno sí necesita estar al pendiente y hay otras que la verdad pues no son prioridad. Hay papás que te escriben preocupadísimos por fiebre, por vómito y uno dice, ¿sabes qué? Esto sí lo tengo que responder, aunque a lo mejor esté un poquito ocupado porque finalmente el pequeño no le está pasando bien y como que aprendes a delegar ciertos mensajes, ¿no? En alguna ocasión me tocó un mensaje a las, creo que 2 de la mañana, 1 de la mañana, preguntándome si el pequeño, la pequeña, no recuerdo, podía comer atún. ¿Qué digo? ¿Por qué me mandas mensaje a las 2 de la mañana preguntándome eso? O sea, te surgen nuevas preguntas, ¿no? Tanto como le vas a dar atún a las 2 de la mañana o solamente ahorita se te Y por qué es ocurrió, o sea, de urgente que se repente lo dices, des bueno, ahorita. eso. Exacto, dices, ese lo puedo contestar mañana y no pasa nada, ¿no? Entonces sí, como que aprendes a priorizar cuándo sí, cuándo no, y también hay veces que se puede y hay veces que no. Y hablando de la residencia, es algo que no te enseñan, ¿no? De cómo lidiar con esta parte, porque pues sí, aprendes lo teórico, aprendes, pero esta parte práctica, yo creo que no te la enseñaron. Y algo que muchos considerarían o muy valiente o muy tonto es haber hecho la residencia, bueno, en este caso tu sub, en el Hospital del Niño Poblano, ¿cierto? Para ti sí, fue, o sea,
¿Qué tan buena o mala fue esta experiencia de haber hecho la sub ahí? Pues fíjate que no, o sea, no fue una mala experiencia, la verdad, pero es que son cosas muy distintas. Está la residencia en pediatría, que es de donde normalmente no, como que no se tiene el mejor concepto, pero digamos, la residencia en neonatología es dura, es exigente porque en ese hospital llevan los casos más complicados de las zonas cercanas, pero pues te diré que como todo en la vida, hay partes malas, hay partes buenas, pero hasta donde mi experiencia fue, lo disfruté. Sí requiere que estés convencido de hacer la sub, que estés dispuesto a soportar muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es que no importa lo que vivas o pases en la residencia, estés convencido, uno, de lo que quieres hacer, y dos, que no te dejes cambiar, a lo mejor por las circunstancias o por cualquier otra cosa que pase durante la residencia. Y en este tema de la residencia, por lo que me estás contando, habla mucho de las ganas que uno tiene, ¿no? De voy a llegar, este es mi objetivo, quiero ser neonatólogo, etcétera. Pero muchas veces se ve al residente o el sistema lo ve como si fuera una mano de obra barata y eso está mal, ¿no? Porque se priorizan otras cosas, se pagan otras cosas y a los doctores que están haciendo su residencia, que son este pilar social, se les malpaga, se les maltrata. ¿Qué opinas de eso? ¿Se culpa al sistema? ¿Se culpa a los mismos hospitales? ¿Qué está pasando en México con ese tema? Varios factores, yo creo que uno sí, todos los que pasamos por la residencia estamos conscientes que somos mano de obra barata, porque la realidad es que el sistema se sostiene gracias a los residentes, gracias a los internos. Claro, influye mucho el médico adscrito que tienes, porque gracias a los que van y enseñan y te ayudan a practicar y te enseñan sus secretos, es como vas mejorando. Pero la carga pesada, las guardias, el personal que te atiende en urgencias, muchas veces cuando no hay personal de radiografía, incluso es sorprendente ver cómo el interno o el residente te consigue la radiografía, que son cosas que los pacientes no ven. El sistema se sostiene totalmente en un 90% por residentes internos y hasta pasantes. Funciona gracias a todos, claro que sí, pero sí llevan una gran parte del peso definitivamente los residentes, totalmente. Y para muchos resulta ser muy estresante porque bueno, yo lo he escuchado, ¿no? De que es el infiernado o es aguantar por tener en mente que quiero acabar para hacer dinero, ¿no? Para muchos, pues ese es su principal objetivo. Y pues al final terminan viendo al paciente nada más eso, como una moneda de cambio. Para ti, digo, vimos dentro de tus reseñas en Doctoralia que muchos destacan esta parte de tu empatía. ¿Cómo fue que no perdiste esta humanidad en este proceso, ¿no? Que para muchos, pues sí, lo llegan a perder. Depende mucho también de cada persona, ¿no? Es que es bien importante, sí, que aguantes, sí, que estés convencido de lo que quieres, pero parte de esa convicción también es que tomes lo mejor de los que te enseñan en la residencia, pero que también a veces a lo mejor hay algunos que no son el mejor ejemplo, por así decirlo, y que aprendas a no ser como ellos, a no repetir patrones, a no repetir a lo mejor todo lo malo, el ciclo de maltratar al R-, el ciclo de maltratar a otras personas, de castigar sin necesidad, que realmente no debería porque haber necesidad. Y parte de eso también es a no verlo como un negocio. Cuando haces las cosas bien, cuando lo haces porque te nace y cuando lo haces con profesionalismo, todo lo bueno llega solo. Se me hizo muy interesante esa parte en la que hablas de lo que uno puede hacer para hacer mejor esa residencia, ¿no? No solo culpar esta parte del sistema en general. Y por parte de los hospitales, yo entiendo que muchas veces hay temas presupuestales y cosas así, pero hablando un poquito a menor escala, ¿qué crees que les podrían aportar a ustedes como residentes? O bueno, ya no eres residente, ¿no? Pero cuando uno fue residente, ¿qué les podrían aportar para mejorar esto que ustedes están haciendo, pues por el sistema de salud mexicano? Hay muchas cosas a mejorar. Yo siempre lo he platicado con amigos, que es curioso que en la residencia donde más te exigen que estés actualizado, lo que menos está actualizado es la enseñanza.
el trato humano, la orientación. El residente tiene que estar comprometido, tiene que estar convencido. eh, por, por muy bien que te traten en una residencia, se sabe que te vas a perder cosas valiosas, cumpleaños, navidades, eventos importantes, porque al fin y al cabo, pues es un compromiso el que también haces y tampoco puede ser tan flexible que te permita no tomártelo en serio ni delegar tus responsabilidades, pero sí hace falta como cubrir muchos aspectos de enseñanza en todos lados. También cubrir el aspecto de no descuidar a lo mejor el bienestar mental de muchas personas que a lo mejor sí quieren lograr ese sueño, pero que a lo mejor tienen por ahí dos o tres temas que sí podríamos cuidarlos un poquito más en ese aspecto, ¿no? O sea, es involucrarnos también en el desarrollo no solo profesional, sino también en el desarrollo como persona. Claro, y ahorita que estamos hablando un poco de esta paciencia y moviendo un poquito del tema de la residencia, seguimos ahí en la línea. Vivimos en la época de la sobreinformación. Yo ahorita si tengo acceso, cliqueo, sé todo, según yo, acerca de los niños, sé todo acerca de este tema y me siento experto porque ChatGPT me lo dijo. ¿Cómo ustedes Claro. como neonatólogos y más que tienen este factor que ya mencioné de los papás preguntones, lo digo porque yo también soy uno, tengo una hija y de repente veo mi hija le salió esto, cáncer en la cabeza derecho, ¿cómo lidias con Muy eso? común. Ahorita que estamos mencionando el tema de la paciencia, ¿cómo lidiar con eso como neonatólogo, como pediatra? Y se vuelve hasta cierto punto, sobre todo con IA y todo, se vuelve un poquito complicado porque, por ejemplo, le dices, acá está su receta, no se preocupe, tiene tal y tiene tal y tiene tal. Por dar un ejemplo, la fiebre le puede durar 2 o 3 días, pero el tratamiento es el ideal, ¿no? Te hablan a las 12 horas, es que no se le ha quitado nada, ¿no? Tranquilo, mira, el tratamiento va bien, si es necesario, mañana llévamelo a revisión otra vez, no te preocupes. No, pero es que acabo de leer en internet que puede ser esto. No, mira, es que no porque le falta este síntoma y esto es mucho explicar, mucho convencer a los papás, estar mucho en contacto con ellos para que también ellos tengan la tranquilidad, pero definitivamente sí se ha vuelto, la introducción de estas nuevas tecnologías se ha vuelto, ha cambiado un poquito el juego en cuanto a convencer al paciente y a tenerlos tranquilos y es algo a lo que yo creo que muchos pediatras, muchos neonatólogos nos seguimos Claro, adaptando a esa parte. se ha vuelto un reto para como médico y bueno, igual de estar siempre actualizado, porque lamentablemente Claro, lo que sucede es que mucha gente desconfía porque pues entran estas tecnologías y llega un médico que precisamente no se actualiza y demás y pues te sobrepasa, siendo sinceros, ¿no? Pero pues ya piensan que todos somos sí, iguales. claro. Y hablando de la neonatología, entendemos que los pacientitos, digo, muchos pueden ser, la mayoría pueden ser prematuros y son casos complicados, ¿no? Son casos que, pues, el papá dice, ¿por qué mi bebé parece motorcito de Mustang así en un método de ventilación? ¿Tú cómo manejas esta situación con la presión de pacientes complicados? Y sobre todo cuando, pues, no sé, muchos pueden tener un muy mal pronóstico, ¿no? De la UCI, digo, no sé tu experiencia, ¿cómo es esta parte, no? Se vuelve complicado porque yo creo, todavía no hay una forma de explicarle a un papá que su bebé tiene un mal pronóstico. Yo creo que no hay peor impotencia que la que siente un papá cuando ve a su bebé grave y ve que a lo mejor las cosas no están saliendo tan bien, sobre todo en una terapia intensiva, pero es no dejarlos solos, es acercarse mucho, es platicar con ellos, y en algún punto dejarlos disfrutar, por supuesto, las buenas noticias cuando vemos que está mejorando, pero también en algún punto no mentir y decir, mira, ¿sabes qué? No está mejorando, está pasando esto, estamos haciendo todo lo que podemos, estamos usando toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, pero probablemente el pronóstico empeore eh, uno no la pasa bien cuando da estas noticias, pero pues parte del trabajo es acompañar a los papás también en los momentos difíciles, así como también estamos ahí cuando se va de alta y todo el mundo está feliz, ¿no? Sí, claro, y o sea, supongo que es el tema más complicado porque puede pasar a un papá, y no solo tienes el tema de la tristeza de tu hijo, también viene el tema
económico, porque sabemos que tener a tu hijo en cuidados intensivos o entubado o lo que sea en un hospital privado, estamos hablando de miles de pesos al día. Entonces, ¿opinas que también esta parte de la salud neonatal es un privilegio en México? O sea, uno tiene que tener dinero para dar ese privilegio de que tienes un neonato que está luchando por su vida. Es, es costoso, sí. Eh, También parte de que se elevan los costos en el tratamiento del neonato grave es que cada vez contamos con más tecnología, pero conforme vamos contando con más tecnología se va volviendo más costoso el tratamiento. Ahora, la ventaja de esto es que mejora mucho el pronóstico de los bebés, pero mejor tecnología siempre, tanto en bebés como en adultos, va de la mano con un aumento en el costo. Sí, por desgracia, estamos hablando de que un bebé en una terapia intensiva neonatal se puede llegar a gastar 25, 30, 35,000 pesos al día dependiendo de cuál sea el diagnóstico. Sí, la salud particular, por desgracia, si uno no cuenta con un seguro de gastos médicos antes de que nazca el bebé, sí en algún punto se vuelve difícil de sostener el costo. En la parte pública, ¿cómo lidia una familia que no tiene para solventar esos costos y que se está enfrentando a un diagnóstico complicado? El tema con los hospitales es que cada vez nacen más prematuritos eh, y cada vez hay menos lugar. O sea, los hospitales se están saturando. Yo también he estado en institución pública, sigo en institución pública, pero en algún momento ya no hay espacio, ya no hay lugar donde ponerlos, tenemos que buscar alternativas. Tratamos de hacer espacio tan rápido como es posible, pero muchas veces precisamente por la condición de un bebé prematuro, eso quiere decir que va a estar más tiempo hospitalizado y eso va a limitar qué tan rápido vamos a poder conseguir nosotros un lugar. Tratamos de movilizarlo tanto como se puede, pero sí, sí, en efecto, se satura el sistema y en algún momento hay ciertos bebés que se quedan sin poder acceder a la atención Y gratuita. hablando de los casos complicados, para ti, ¿qué caso tú recuerdas que haya sido un reto? A lo mejor en pediatría, a lo mejor en neonato, pero que te haya marcado. Y tal vez no tanto como del ámbito técnico, sino emocional o alguna otra cosa que para ti tú digas, este caso sí me marcó. Fíjate que Ujú. tiene poquito uno que recuerdo mucho. Me acuerdo porque era 30 de Ok. diciembre. 30 de diciembre, me marcaron al teléfono y de hecho como estábamos a punto de salir, precisamente porque iba a ser año nuevo con mi esposa, me acuerdo que sonó el teléfono, no iba a contestar. Mi esposa me dice, oye, ¿por qué no contestas? Le digo, es que mira, no, ahorita no tenemos, ya estaba cerrada la agenda, no teníamos consulta, ya estamos por irnos, pero si quieres contesto. Contesto y me dicen, oye, ¿nos puedes ver en tal clínica? Porque vamos con un bebé prematuro grave. Yo decía, sí, te veo en tal clínica. Llegué, la bebita pues sí estaba en malas condiciones, estaba con la frecuencia cardíaca muy baja. Por aquí llegó la bebé, la tuvimos que intubar. Era una bebita de 31 semanas de gestación. Pesaba, si mal no recuerdo, 1,500 kg, 1,400 kg. Pues se tuvo que intubar, se tuvo que mantener en ventilación. Llegó y le tomamos una plaquita, le hablamos al cardiólogo, tenía un derrame pericárdico, tenía varios temas. Y me marcó muchísimo por las fechas, ¿no? Porque ya iba a ser año nuevo. Uno ve a los papás que no se movieron ni un solo día de estar acompañando a su bebé. En algún momento sí, como comentan, les dije, oigan, ¿saben qué? Pues, ya está estable. A lo mejor el costo, chequenlo en caja, porque un tema interesante es que muchas veces piensan que como que lo que cobra la clínica es lo que cobramos los médicos y no, eso va 100% para la clínica o Ojalá. para el hospital. Pero sí les comenté, oigan, ¿saben qué? Chequen el costo en caja porque no sea que en algún momento se vayan a exceder y el papá, pues a lo mejor preocupado, ¿no? Pero me dijo, mira, es que aunque me la lleve un público, no me la vas a atender tú, ¿verdad? Y yo, no, no, en el sitio público son los médicos de allá que están igual de preparados, que son excelentes médicos, pero yo no puedo ir a meterme a esos lugares. No, quiero que lo veas tú, pues sí, pues, o sea, sin problema.
y se quedaron ahí el tiempo que estuvo la bebé. Actualmente sigue viniendo a consulta, ya es una bebé gigante, ya come, ya, o sea, me marcó muchísimo por las fechas, por la dedicación de los papás, porque no se despegaron un solo momento y desde que se fue de alta hasta la fecha que la veo en el consultorio, la traen cuidada, pero Son esos increíble. casos Siento que que te ahí llenan el es, alma, ¿no? Totalmente. realmente esos casos son los que te deben de motivar a ser especialista, subespecialista, no el, híjole, como subespecialista me voy a cobrar tanto, sino es como especialista, como subespecialista puedo ayudar de esta forma, ayudar a familias, como fue tu caso. Sí, y son cosas que te llevas siempre, que siempre recuerdas con mucho cariño porque finalmente pones un granito de arena en mantener a una familia unida, en permitirles a los papás disfrutar a su peque, o sea, es algo que te llena muchísimo. Em, Cambiando un poquito de tema, hablando de la residencia, para ti, ¿cómo fue esta Sí. parte de prepararte para presentar el ENARM, ¿no? Porque, digo, es algo que estresa a todos los egresados que quieren ser especialistas. En tu caso, ¿cómo fue esta preparación? Terminé el servicio social de medicina general y por aquí terminé el servicio social, coincidió con que me marcó un amigo, buen amigo que se llama René. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a entrar a trabajar a tal clínica. Me están preguntando si alguien más quiere venir. Pues va. Sí estudiaba, no te voy a decir que no, pero la verdad es que no tomé cursos, no hice nada extraordinario en cuanto a talleres o cursos como para el ENARM. Trabajé mucho. Yo creo que eso te da un punto de vista completamente distinto, porque cuando vas a hacer el ENARM, pues todo el mundo sabe que de las cuatro preguntas, de la pregunta, tres respuestas son iguales y una es muy, muy distinta en casi todos los casos. Yo creo que algo que me ayudó mucho fue trabajar porque te cambia mucho el punto de vista. Cuando ves cómo llega el paciente, te ayuda a pensar más rápido porque es muy distinto solo estudiar a cuando tienes al paciente enfrente y tienes que pensar rápido para poder hacer el diagnóstico. Eso ayuda muchísimo y una parte importante, para ser muy, muy sincero, el día que yo llegué a presentar el NARM, yo iba completamente mentalizado a que probablemente no lo iba a pasar. O sea, yo llegué en un modo muy zen, yo llegué sin presiones, yo dije, ok, vamos a ver cómo está este rollo, cómo está el examen, pues, si no lo paso no es el fin del mundo. Voy terminando el examen y ves que te entregan la calificación al terminar el examen. Veo la calificación y dije, sí paso. Y mi siguiente pensamiento fue, rayos, no lo tenía contemplado, ¿ahora qué hago? Sí, justo para... Es que, digo, fuera del mundo de la medicina, como que no entienden que es este pequeño estrés por cosas que parecen insignificantes, pero tan simple, yo me acuerdo mucho, ¿no? El hecho de terminas el examen, caminas y te das cuenta de que todavía hay gente ahí sentada y tú dices, ¿y si me regreso? ¿No? ¿Y si me equivoqué? Sí, Y claro. si, y si sí, y si sí. Y ya cuando ves tu hoja, porque pues eso igual es otro estrés, o sea, no quieres ver tu calificación, en algún momento tienes que hacerlo, pero bueno, esta parte que tú dices es súper importante, ir muy tranquilo, ¿no? Porque es un juego mental, Sí, o sea, sí, el examen es un definitivamente. juego mental y algo que yo comento mucho es piensen como médico general, porque el examen está dedicado a médicos Claro, generales, o sea, no piensen como, porque muchos claro. hacen su servicio social, no sé, con el especialista de la molécula y piensan de esa manera, pero pues no es así. Y bueno, ya te incomodamos un poquito con temas que para la gente parece sensible o parece como de terror, pero como médicos lo vivimos de día a día. Pero algo que realmente a los médicos les aterra son las redes sociales. Entonces, Tampoco. No, fíjate que ninguno, o sea, si bien es cierto, sí, algo que yo creo que le cuesta mucho trabajo, sobre todo a los que a lo mejor son un poquito todavía más grandes que yo, es como esa parte de las redes sociales, ¿no? Bien, hay un viejo dicho por ahí que dice adáptate o muere, adáptate o desaparece, no recuerdo cómo es, pero pues bien o mal he tenido que integrarme a la dinámica a lo mejor de subir historias,
de compartir dos o tres cositas, pero bailes, no, nunca, nunca me van a ver. Entonces, no, ahorita el trend que vamos a hacer de TikTok lo descartamos. Estoy por subir dos o tres videillos, pero con consejos para papás. No, pues muchas gracias, Jaime, porque precisamente nos encanta platicar de esto sin filtros, ¿no? Muchos médicos, como bien dices, Claro, son súper cuadrados. Entonces, nos llevamos en esta plática un montón de aprendizaje. Esperemos que a los que nos estén escuchando, residentes, estudiantes de medicina, cualquier persona, se pueda llevar algo, ¿no? Desde cómo sobrevivir el infiernado para muchos o la residencia, ese estrés y aprender de personas que pues ven desde otra perspectiva y algo que digo, desde que te conozco como residente y realmente te admiro en esa parte, era que respirabas, ¿sabes? O sea, no eras impulsivo y podías como que tomar todo a su paso y pues realmente te admiro por esa parte. gracias, gracias. Sí, es importante porque muchas veces cuando uno ya entra, pues empiezan a cambiar algunas cosas, ¿no? Vemos que hay quien se embriaga con un supuesto poder que realmente no existe, como ser R+. Vemos que hay quien adopta la dinámica del maltrato, y realmente no, realmente uno es algo que nosotros pedimos porque hicimos un examen para eso. Si nosotros lo pedimos hasta cierto punto tenemos que entender que van a ser jornadas largas, jornadas cansadas. Jamás se justifica el maltrato, jamás se justifica, pero sí tenemos que entrar convencidos porque es algo que nosotros pedimos y no dejar que nos cambie. Siempre pensar que estamos ahí para cumplir un sueño y una vez que lo cumplamos, dedicarnos a hacer nuestro trabajo con mucho gusto y para ser felices. Pues muchísimas gracias, doctor Jaime. Estuvo interesantísimo este episodio, nos lo pasamos muy bien. Y pues gracias por estar aquí y hablarnos sin filtro. ¿Cuáles son tus redes para quienes nos vean te puedan seguir? Mis redes están en Instagram como doctor Jaime Romero-pediatra y en Facebook igual. Son ahorita las únicas dos redes que tengo. Perfecto, pues vayan a seguir al doctor, olviden ChatGPT, por favor, primero vayan con su especialista de confianza. Déjenlo dormir Aún la también. IA todavía no los reemplaza. Sí, no necesitan comer atún a las 2 de la mañana, se los digo yo, no soy doctor. No es Más importante. importante. Pueden tomar leche. No es necesario el atún a las 2 de la mañana. No pueden esperar a que sea temprano, ¿no? O sea, no va, no es una urgencia, se los prometo que no es una urgencia. Pues bueno, Sí, sí, esto sí, fue claro. Consultorio Abierto, el podcast donde hablamos de medicina sin bata y sin filtros. Nos estamos escuchando en el próximo episodio y pues nuevamente muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Saludos a Hasta luego. todos.